Bien. 9:40. Horacio, repasamos un poco algo que estuvimos comentando, pero vos estuviste ahí en Comodoro Pi, lo que fue la declaración de Cristina. Sí, yo no quería perderme esa declaración. Estuve en el mes de abril cuando comenzó, digamos, cuando se leyó la acusación. Y me parecía que era un episodio histórico, porque la verdad es que hubo un intento, digamos, de destrucción personal y familiar de Cristina, que no hace falta enumerar porque todos lo conocemos muy bien, y esta era la oportunidad de su defensa. Ella había anticipado, mientras se leía la acusación, de que ella iba a hablar, que iba a ejercer su defensa. La indagatoria es el ejercicio de la defensa, y lo hizo de una manera realmente impactante. Fue flamígera. Cristina, cuando se enoja, es única. Sí, es su mejor versión. Es su mejor versión, sin ninguna duda. No cuando empieza a acumular detalles sobre algo, mostrando todo lo que sabe, sino cuando se enoja y habla en serio. Y así fue durante 3 horas 40 minutos, sin levantarse una sola vez. Y con un final que retoma una frase histórica, de la que supongo que tomó nota durante sus viajes a Cuba para ver a Florencia, que es: la historia me absolverá, que es lo que dijo Fidel Castro en el año 1953, cuando fue juzgado por el ataque al cuartel Moncada, sí, que fue el comienzo de la Revolución Cubana, que llegaría al poder 6 años después. Cristina usó eso y dijo: la historia ya me absolvió. Sí. Primero dijo: la historia me absolverá. Después corrigió, dijo: la historia ya me absolvió. Lo cual es una referencia a su elección como vicepresidenta, claramente. Y en cambio ustedes lo va a condenar, porque la condena ya está redactada, ya la tienen redactada, yo sé eso, pero la historia lo va a condenar a ustedes. Dijo eso, se levantó y se fue, juntó sus papeles y se fue. Bueno, en la sala hubo un aplauso muy entusiasta, que hizo que ella no escuchara una pregunta que hizo el fiscal Diego Luciani, que preguntó si iba a contestar preguntas. Entonces el presidente del tribunal, Jiménez Uriburu, le indicó a Cristina que el fiscal estaba preguntando si iba a contestar preguntas. Ella pegó la vuelta con todas sus carpetas y biblioratos bajo el brazo, no se volvió a sentar en el pupitre, agarró el microfonito, parada, agarró el microfonito desde el otro lado y muy secamente dijo: preguntas, ustedes van a tener que contestar preguntas. Hasta luego. Se dio la vuelta y se fue. Fue un momento histórico, realmente histórico. Los jueces atónitos. La Asociación de Magistrados después emitió un comunicado ridículo donde pedía respeto. Causa gracia realmente, sí, que pidan respeto después de haber hecho todo lo que hicieron, ¿no? Sí. Digo, para ser hay que ganárselo, para ¿no? ser respetado hay que ser respetable. Claro. Sí. Sí, A sí, mí además me hizo acordar, no sé si te cruzó por la cabeza también, al tono de las catilinarias, ¿no? Y me hizo acordar de esa anécdota que dice que Rodolfo Walsh, cuando estaba tratando de redactar lo que era la carta, andaba repitiendo en latín, sobre todo esa frase con la que Cicerón empezaba: que tantum ¿hasta cuándo abusarás, abutere Catilina, patientia nostra, de nuestra paciencia? Sí, fue verdaderamente impresionante, y además conceptualmente fue muy interesante, porque destruyó, digamos, los ejes de la acusación. Si, por ejemplo, mencionó una cosa que parece perderse en la noche de los tiempos, y es que hubo una auditoría de la obra pública en Santa Cruz
realizada por Javier Iguacel, Sí. que fue el primer director de vialidad designado por Macri, que concluyó que todas las obras que había realizado Lázaro Báez estaban terminadas, que eran de buena calidad, que no había desfasaje entre lo que se realizó y lo que se cobró, con la excepción de 2 kilómetros en una ruta de 2.200, que no se había terminado por razones climáticas y porque llegó el parate con el cambio de gobierno. Ujú. Se dejaron de pagar los certificados. Bueno, eso es como que se perdió y no existe. Después, otra cosa que señaló Cristina es que ella había pedido que se realizara una serie de pruebas y que se las negaron. Es decir, hay 51 obras realizadas por Lázaro Báez en el periodo incriminado, Sí. pero se eligieron, a raíz de la insistencia de Cristina, se eligieron 5 para peritar y no el resto, Ujú. lo cual es una aberración. Sí. Nosotros siempre hacemos el ejemplo que nos lo dijo en su momento Juan Martín Mena de, imagínate que te acusan de 10 asesinatos, pero se hace la autopsia solo sobre uno. Así es. Y encima después descubren que ese uno está vivo y que los otros 9 también. Sí, sí, sí. Medio eso lo que Sí, está pasando. Es así. Y también Cristina se ocupó de la Corte Suprema de Justicia, porque digamos que nada de esto hubiera sido posible Ujú. sin la complicidad de la Corte Suprema de Sí. Justicia. Y de la Cámara Irurzun. Y la Cámara Federal de Apelaciones. ¿Es cierto que Rosenkrantz estaba visitando a Marcos Peña justo en ese mismo momento? ¿Tenés No lo una sé. información? No lo sé, pero bueno, no me extraña. Pero, digamos, la Corte Suprema de Justicia, hay una serie de anécdotas que se conocen, fundamentalmente en la reunión de Lorenzetti, el entonces presidente de la Corte, con un grupo de jueces federales, en los cuales les dijo: avancen con las causas por corrupción contra Cristina, que yo los banco. En el último libro de Irina Hauser sobre la Corte Suprema consta que la doctrina Irurzun en realidad no merece ese nombre. Debería llamarse la doctrina Lorenzetti, porque fue una resolución que Lorenzetti llevó al acuerdo de la Corte Suprema y la Corte Suprema no lo aprobó. Ujú. Decidió no aprobarlo. La doctrina Irurzun es la que plantea que los exfuncionarios conservan un poder residual por el cual se corre riesgo de que interfieran con la investigación o se den a la fuga, que tienen recursos para eso, Sí. por lo cual se les dicta la prisión preventiva y no pueden padecer restricciones menos gravosas a su libertad. Bueno, esa doctrina que Lorenzetti no pudo pasar en la Corte Suprema se la entregó a Irurzun, e Irurzun sí la hizo pasar en un decisorio de la Cámara Federal, que ha sido revocado por la Comisión Bicameral de Implementación del nuevo Código Procesal Penal, que pusieron en vigencia anticipadamente los artículos del código que plantean en forma muy estricta cuáles son las causales para negar una prisión preventiva y cuáles son las 9 medidas alternativas menos gravosas previas, como Antes de hablamos llegar el a otro eso. día en una Sí. entrevista que le hicimos a Amado Vudú desde este mismo estudio. La Corte, aparte de esas anécdotas, digamos, que no están en ningún expediente, digamos, todos sabemos que es cierto porque hemos hablado con varios de los jueces que estuvieron presentes y nos lo han contado y no hay motivo para dudar de eso. Además está el documento de Lorenzetti, El borrador de eso. el borrador que tiene en su poder Irina Hauser. Y entre paréntesis, Irina, te lo vengo pidiendo hace 2 meses. Siempre me decís que sí, 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 y nunca me lo das. Cierra paréntesis. De modo que no tenemos motivo para dudar. Pero aunque no tuviéramos esas versiones, digamos, en el comportamiento de la Corte, en el propio expediente, están las huellas de esto. Claro. Es decir, a raíz de todas estas violaciones al derecho de defensa, que se le niegan los peritajes, que se le niegan las pruebas, Cristina llegó a la Corte en un recurso y la Corte pidió todo el expediente
para pronunciarse. Porque obviamente, si se hace lugar a alguno de estos reclamos de Cristina, se cae el juicio. Sí. Entonces, la Corte pidió el expediente. La Cámara de Casación se lo mandó, el Tribunal Oral Federal 2 se lo mandó, pero en vez de pronunciarse, la Corte se lo devolvió sin pronunciar, se lo devolvió en 96 horas. En 96 horas no tenés tiempo de revisar nada, de una cosa tan frondosa. ¿Y por qué lo hizo? Porque desde el gobierno le armaron una manifestación frente a la Corte de un grupo de damas y caballeros que muy civilizadamente les hicieron ver que les iban a aplicar la barbarie si seguían en ese camino en la Corte. Bueno, la cobardía de la Corte Suprema, la complicidad de la Corte Suprema es tan ostensible en el expediente que, bueno, Cristina estuvo suave, hizo apenas una referencia de paso. Y esto, digo, para lo que venga, todo esto es muy serio, es muy grave, porque digamos, aquí ha habido una instrumentación de la justicia para la persecución política que no tenía más que algún precedente suelto durante la época de Menem. Durante la época de Menem, que yo investigué a fondo, he publicado varios libros sobre el tema, se usó la justicia, la mayoría automática en la Corte Suprema, cuyo presidente entonces era socio de Menem y ha muerto esta semana, Julio Salvador Nazareno. Se usó para, por un lado, avalar judicialmente el proceso de reforma del Estado, es decir, el proyecto neoliberal, y por otro lado para proteger a los compañeros de Menem de la persecución penal por los delitos cometidos en ese proceso. Pero no se había usado para perseguir al opositor. Claro. Que hay una diferencia muy grande. Es una diferencia de grado, pero una diferencia de grado grande. Sí. El único caso que yo recuerdo fue el caso de el capitán Scilingo. Sí. Cuando el capitán Scilingo denuncia los vuelos de la muerte y las distintas complicidades con esos vuelos, era en pleno proceso electoral del año 95, así como lo de Santiago Maldonado fue en pleno proceso electoral del año 17. Sí. Y el gobierno entonces, igual que el gobierno de ahora, tomó ese tema no como lo que era, en el caso de Scilingo, una denuncia sobre grave violación de los derechos humanos, en el caso de Santiago Maldonado, el reclamo de una comunidad originaria por sus derechos atropellados, sino que lo convirtió en un elemento de campaña electoral. Y para defenderse, acusó de que se había utilizado ese tema para embromar a Menem en el primer caso y a Macri en el segundo. Esa actitud, en el caso de Menem, hizo que se presentara una denuncia contra Scilingo por estafa. Menem dijo inmediatamente que Scilingo era un estafador. Ahí le contestó Zygmunt Bauman, el sociólogo polaco. Le dije, ¿qué quería, señor presidente? ¿Que después de tirar 30 personas vivas al mar se dedicara a cuidar su jardín? Pero, digo, que es un razonamiento inteligente, pero que en realidad no se aplica al caso, porque Scilingo no había cometido la estafa de la que se acusaron. Digamos, la conclusión del juicio que le hicieron, y por lo cual lo tuvieron 2 años preso después de su denuncia, terminó con el arresto y procesamiento del comisario que inventó la causa y la destitución del juez que lo detuvo, que se llamaban el comisario Machuca. Qué buen nombre, ¿no? Qué casting de nombres. No podía fallar. El comisario Machuca. Estaba condenado desde chico. Y el juez Solimine. El juez Solimine. Es espectacular. Bueno, tenés personajes para tu próxima novela, figuras. El comisario Machuca. Bueno, pero fue el único caso. Claro, en el caso de Cristina no tiene hubo otro caso que fue el de Domingo Cavallo. Eduardo Duhalde intentó
También detener a Domingo Cavallo, Sí. en los meses de su interinato. Pero no con la sistematicidad como vos. Pero claro, pero son dos casos. Sí. Son dos casos. Les volvemos a recomendar, ya nos quedan un par de minutos, pero si pueden y si tienen el tiempo, y si no, háganselo el tiempo, vean el descargo de Cristina de otro día, en capítulos, como dijo Figuera, que están bien marcados ahí en su página. Hoy a la noche, sí, va a estar también Horacio, va a estar Graciana Peñafor, vamos a seguir analizando la declaración de Cristina, vamos a mostrar algunos fragmentos en el programa que haremos a las 22 horas en nuestro canal de YouTube. Nos quedan unos minutos, ¿les parece? Nos despedimos con